Bueno, continuando con la explicación de lo que son las funciones, ahora se viene un tema muy importante que son los argumentos y los retornos en una función. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo básico de los primeros módulos en el cual pregunto por el número 1, pregunto por el número 2, el valor del número 1 queda almacenado en la variable n1, el valor número 2 queda almacenado en la variable n2, calcula la suma y muestra el resultado. Es un ejemplo de un programa secuencial básico, pero ahora nos están pidiendo el siguiente requerimiento. El siguiente requerimiento dice, crea una función llamada sumar que tenga dos parámetros y permita realizar la suma y retornar el resultado al programa principal. ¿Cómo así? Imaginemos este ejemplo. Yo tengo mi programa principal, que viene siendo este que es de color rojo. Mi programa principal es aquel donde yo voy a pedir los dos valores y se lo voy a mandar ahora esos dos valores a una función. Esa función se llama sumar. ¿Y qué hace la función sumar? Bueno, imagina vamos a hacer un paréntesis, imagina este pequeño ejemplo. Supongamos que usted tiene un familiar que es panadero, repostero, y usted quiere que esa persona le haga una torta. Entonces, usted tiene los ingredientes y usted tiene la harina, el azúcar, la leche, los huevos, la esencia, la levadura. Esos son los ingredientes. Usted todos esos ingredientes se los va a dar a su primo el panadero. Su primo el panadero recibe todos esos ingredientes y él se encarga de procesar. ¿Qué es procesar? Batir y realizar la torta. Hornear, claro está, y tiene como resultado final una torta. Entonces su panadero, su familiar panadero le va a retornar, devolver no los ingredientes, le va a retornar el resultado del hacer todas las operaciones. En este caso le retorna una torta. Entonces usted que envió los ingredientes y los parámetros son cada uno de los ingredientes. Usted se lo envió al panadero, el panadero los procesó y el panadero le devuelve no los ingredientes, sino su resultado final, que en este caso es una torta. Aquí pasa exactamente lo mismo. Usted tiene un programa principal y en ese programa principal usted va a preguntar por los dos números, un primer número y un segundo número. Esos dos números que usted está preguntando o que usted ya tiene almacenado en una variable viajan a la función suma. La función suma es como si fuera su primo el panadero que recibe todos los ingredientes. Aquí es una función que va a recibir los dos números y en vez de hacer aquí una torta, él va a hacer aquí es la suma de dos números, la operación que le corresponde. Y finalmente, él lo que hace es, cuando ya tenga la torta lista, se la devuelve. Aquí, cuando ya tenga la suma elaborada, desarrollada, terminada, se la devuelve al programa principal. Básicamente es esto. Aquí tengo un programa principal en el cual pregunto por el número 1, pregunto por el número 2 y hasta aquí es similar al ejercicio anterior. Ahora, tengo una función que se llama sumar. Esa función que se llama sumar, para él funcionar necesita dos parámetros, num1 y num2, pero usted me va a decir, profesor, aquí se llama n1 y n2. No importa. Aquí se llama n1, pero ese n1 cuando llega aquí en la función se llama num1. Ese n2 cuando llega aquí a la función se llama num2. Usted puede colocar el mismo nombre, pero a veces el estudiante tiende a confundirse. Entonces, imagínate que num1 y num2 son los ingredientes de la torta, la harina y el azúcar. Entonces él comienza a procesar esos dos ingredientes y tiene un resultado. Aquí es exactamente lo mismo. Num1 y num2 son los dos números recibidos, se van a sumar y se van a almacenar en una variable que se llama s. Él aquí, la variable s, la retorna. ¿Qué significa retornarla? Que la va a devolver. Entonces, cuando te la va a devolver, te la devuelve aquí en esta variable que se llama re-suma. Entonces, re-suma es igual a sumar, que es la función, y le estoy enviando el parámetro n1 y n2, que son los números que he leído. Ahora te lo voy a explicar un poco más gráfico para que lo puedas entender.
Ok, te ubiqué el código de esta manera estratégica para que puedas entender el ejemplo, ya que es el primero con parámetros de retorno. El programa inicialmente es este. Este es el programa principal, donde inicia como tal mi programa. Entonces, imaginemos que tú vas a realizar la suma y en la suma te preguntan por el primer valor y tú dices que es 5 y te preguntan por el segundo valor y tú dices que es, no sé, 6. Entonces, ¿qué pasa aquí? La siguiente línea de código te indica que vas a llamar a la función suma, es decir, vas a llamar esta función que usted está viendo aquí. Y al llamar esa función se van a ir como parámetros, que son los datos, se van a ir el dato del número 1 que viene siendo 5 y el segundo dato que viene siendo el número 6. Esos datos viajan. ¿Por dónde viajan? No viajan como parámetros y se van a esta posición. Permítame aquí un segundo. Estos datos viajan el número 1, que es 5, corresponde aquí a número 1, y el segundo dato, que es 6, ese 6 viaja y viene siendo número 2. Entonces, num1 tiene el valor de 5, num2 tiene el valor de 6. Entonces, cuando él realiza esta suma, él lo que está realizando, en pocas palabras, es 5 más 6, porque los datos viajaron. Y se guarda en la variable s. La variable s viene siendo la suma, y la suma de ellos dos es 11. Entonces, ese 11 es el que me va a retornar, como si fuera el ejemplo de la torta. Ya él realizó todos los ingredientes y ahora él me devuelve la torta elaborada. Aquí me va a devolver la suma. Entonces, esa suma, ¿para dónde se devuelve? Bueno, esa suma se devuelve aquí en la variable re-suma. Entonces, fíjense cómo yo pude recibir unos datos, llamo a la función, le envío los números que va a procesar, esos números viajan a la función se encarga de procesar, tiene un resultado y mi resultado me lo devuelve. Por lo tanto, re-suma es el resultado donde tiene almacenado lo que me retornó la función y por lo tanto aquí me va a salir que el resultado de la suma es 11. Y usted preguntará, ¿por qué tanto código para hacer una simple suma? Lógicamente estamos por el primer ejemplo, pero las funciones son un recurso muy importante a nivel de programación, porque si usted necesita hacer más y más suma, simplemente llamar a la misma función y él se va a replicar ese código o se va a llamar a invocar y se va a utilizar las veces que usted requiera. Entonces es importante que entienda, los parámetros que se van a enviar aquí se llaman N1, N2, pero cuando llegan a la función se llaman num1 y num2. Usted puede colocar los mismos parámetros, tanto N1 en ambos o num1 en ambos. Sin embargo, por facilidad, creo que, o por entendimiento por parte de usted, considero de que le puede cambiar otro nombre para no confundirlo. Entonces, aquí en la función, cuando ya estamos en la función, sumar aquí no existe N1 ni N2, aquí existe num1 y num2. Aquí en el cuadro rojo no existe re-suma, aquí existe es S. Entonces, en cambio, aquí en el programa principal, que es el cuadro azul, aquí no existe num1 ni num2, aquí existe es N1, N2 y re-suma. Lo que hace es que los valores de S se retornan en resuma, no el contenido, en este caso el número 11. Bueno, continuando con el siguiente, con el ejemplo de las funciones con retorno, miremos este ejercicio. Este ejercicio tengo 4 funciones que se llaman sumar, restar, multiplicar, dividir y tengo un programa principal. El programa principal lo que hace es pedir los números, en este caso número 1, número 2, y llamar a la función. La función se llama sumar, la función se llama restar, la función se llama multiplicar y la función se llama dividir. En este caso,
tengo 4 funciones. Cada una de ellas se encarga de calcular la operación matemática y su resultado se almacena en la variable, la de la suma, resultado guión bajo suma, la de la resta, resultado guión bajo resta, la de la multiplicación, resultado guión bajo mul, la de la división, resultado guión bajo div. Nuevamente hago el comentario, él se encarga de enviar todos los datos de los parámetros, los envía a la función se encarga de procesar y devuelve un resultado. Podemos verificar el funcionamiento de este código colocando número 1, 10, número 2, 2, y tengo el resultado de la suma es 2, el resultado de la resta es 8, el resultado de la multiplicación es 20 y el resultado de la división es 5. ¿Cómo funciona este código? Se los nuevamente planteo de una manera diferente. En los códigos los separé para que usted lo pueda entender. Este es mi programa principal, el que se encuentra aquí a la derecha. Este es mi programa principal en el cual yo tengo o donde comienza a correr el código. Para este ejemplo, mi número 1 se llama número 1 la variable y número 2. Entonces, cuando yo tengo estos dos valores que ya se los solicité al sistema por medio del teclado, ahora lo que sigue lo que hace el programa es llama a la función suma, aquí está, la función sumar, y envía los dos parámetros número 1 y número 2. Como usted puede ver, número 1 viaja y se llama aquí ahora N1, y número 2 viaja y se llama N2. Él recibe y en la función se llama N1 y N2. Calcula la suma y lo guarda en una variable llamada S. La retorna. ¿Qué significa la retorna? Que devuelve ese valor nuevamente a esa línea de código, pero la devuelve en la variable resultado-suma. ¿Qué pasa con la resta? Exactamente lo mismo. Cuando yo pido el número 1 y el número 2, llamo a la función restar, que viene siendo esta que usted está observando, que estoy señalando. Y como número 1 es el primer parámetro, ella viaja y aquí en restar se llama N1. En cambio, número 2 viaja y cuando llega a la función se llama N2. Él realiza la operación que es la resta. Cuando tenga su resultado lo almacena en la variable R y retorna o le devuelve nuevamente al programa principal el valor y se lo va a quedar en este caso la variable resultado resta. Es decir, el contenido de R se almacena en la variable resultado resta. ¿Qué pasa con la multiplicación? Es exactamente igual. La función que estoy llamando se llama multiplicar y esta función viene siendo esta que está acá. También recibe dos parámetros. Número 1, como usted puede ver, se llama N1 y número 2 viaja también y se llama N2. Realiza la multiplicación, lo guarda en una variable llamada M y devuelve el valor de M. En ese caso, ese valor de M viaja nuevamente al programa principal y se almacena en la variable resultado mul. Y la última función que se llama dividir, aquí tengo, llamo a la función dividir y mi primer parámetro es número 1, que aquí se llama num1, y mi segundo parámetro que es número 2, pero cuando llega a la función se llama n2. ¿Qué hace aquí? Aquí hay un caso especial porque la división entre 0 no se puede. El primero valida y te dice si el número 2 es igual a 0, no vas a hacer ninguna división, simplemente almacenas el mensaje, no se puede dividir entre 2. De lo contrario quiere decir de que el número no es 0, por lo tanto la división sí se puede realizar. Realiza la división y lo guarda en la misma variable d. Es decir, que aquí la variable d puede tener dos valores, o la división cuando el número 2 es correcto, o el mensaje no se puede dividir entre 0 cuando el número que enviaste como parámetro es 0. Independientemente del resultado que sea, él devuelve el contenido de D y él lo devuelve y regresa nuevamente al programa principal que es resultado-div. Entonces recordemos, en las funciones, que son estas que estoy señalando aquí,
los parámetros se llaman N1, N2. Aquí en las funciones no existe número 1, número 2, sino N1, N2. En cambio, mi programa principal se llaman es número 1, número 2. Usted puede colocar los parámetros tanto en el de la izquierda como la derecha el mismo nombre, pero en algunas ocasiones se puede confundir. Entonces, por eso yo hago el comentario que los coloque. Entonces, esta es una manera de conocer un poco más cómo es la estructura de una función. Y nuevamente usted se preguntará, ¿por qué utilizan esa estructura? Porque ya la función sumar, restar, multiplicar y dividir, usted la puede reutilizar o llamar las veces que sea necesario, y eso optimiza de que ya no tiene que repetir tanto código, sino solamente llamar en una sola línea de código la función las veces que quiera.